La clase del día de hoy representa al tema titulado Ecosistemas acuáticos e impacto ambiental, ¿no? Quien les habla, Germán Augusto Murrieta Morey, les da una cordial bienvenida. Buenas noches a todos los presentes. Son un poco más de las 7. Bueno, tenemos 61 participantes. Poco a poco se van conectando y bueno, en el transcurso de los minutos esperemos que sigan aumentando el número de los participantes. Bueno, ya estamos casi terminando el módulo 1, ¿no? En esta clase de ecosistemas acuáticos e impacto ambiental. Y bueno, ya como le mencionó el ingeniero Ariel, las temáticas, las clases, los títulos, con las ligeras modificaciones que han sufrido, ¿no? Ya las van a poder visualizar ustedes en la web, ¿no? de este curso de capacitación. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿no? Una vez más, programa de especialización en acuicultura amazónica, ¿no? Les damos las bienvenidas. 16 de febrero ya tenemos ya bastante tiempo ya de haber comenzado este curso, ¿no? Casi 10 días ya de haber comenzado. Y pues el día de hoy vamos a ver ecosistemas acuáticos y impacto ambiental, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos un concepto importante que es la hidrobiología, ¿no? ¿Qué es hidrobiología? Bueno, la hidrobiología es una parte de la biología que se va a ocupar del estudio de los ambientes acuáticos, ¿no? Y cuando hablamos de ambientes acuáticos, todos podemos reconocer dos tipos de ambientes, ¿no? Aquellos de agua dulce, aguas continentales, y aquellos ambientes marinos de agua salada. Entonces, la hidrobiología ya también se divide en dos otras ramas, otras dos disciplinas, que es la limnología, que se encarga del estudio de las aguas continentales o agua dulce, y la oceanografía, ¿no? Que ya estudia propiamente dicho los ambientes acuáticos marinos, con concentraciones de sal elevadas, ¿no? Ahí están los mares, los océanos, ¿ok? Entonces, hidrobiología se ocupa del estudio de los ambientes acuáticos, simple, un concepto simple, y la hidrobiología se divide en limnología, estudio de las aguas continentales, y oceanografía, estudio de las aguas marinas, de las aguas saladas. Bueno, dentro de nuestra Amazonía tenemos los ecosistemas acuáticos amazónicos, ¿no? Vamos a ver las consideraciones generales del agua en la acuicultura, la calidad del agua, características físico-químicas y biológicas y cómo estos influyen en la producción piscícola. Y bueno, ya hemos visto los conceptos básicos de hidrobiología. Los ecosistemas acuáticos amazónicos se dividen en dos áreas bien diferenciadas, ¿no? Tenemos las áreas denominadas barcias y los famosos igapós. Las barcias son cuerpos, áreas periódicamente inundadas por agua blanca, y los igapós son áreas periódicamente inundadas por aguas negras, ¿no? Entonces, los lagos inundables de nuestra Amazonía, ¿no? Son llamados barcias y son llamados igapós, ¿ok? Vamos a ver un poco más, vamos a entrar a detalle en los conceptos. Los ecosistemas acuáticos amazónicos, los ecosistemas amazónicos no es solamente un mosaico, un panorama de árboles, de plantas de color verde, ¿no? Sino que también amazónicos, ¿no? Gracias a esos ecosistemas, muchos de los organismos que vamos a ver el día de hoy también dependen, ¿no? Para cumplir su ciclo de vida, sus funciones, y que de una manera directa también contribuyen con el equilibrio de los ecosistemas del ambiente y la salud del hombre. Bueno, hay que también conocer ciertos conceptos, como por ejemplo que los ambientes acuáticos en la Amazonía se pueden dividir en ambientes lóticos y ambientes lénticos. ¿Cuáles son los ambientes lóticos? Los ríos, las quebradas. ¿Y cuáles son los ambientes lénticos? Las lagunas, ¿no? Que regionalmente a las lagunas nosotros las llamamos de cochas o tipiscas. Entonces, los ambientes lóticos son aquellos ambientes en el cual el agua tiene predominancia de moverse en una dirección, no sigue un curso, ¿no? El agua sigue un curso y es afectado por parámetros físicos como la pendiente, caudal, profundidad, sinuosidad, entre otros.
Ya un ambiente léntico es un ambiente, como su propio nombre lo dice, lento, ¿no? Estacionario, más quedado, más quieto. Los cuerpos de agua cerrados permanecen en un solo lugar, no fluyen, no corren, ¿no? Entonces, en este tipo de ambientes tenemos a las aguas estancadas, las cuales no tienen ningún flujo de corriente. En el caso de la piscicultura, ¿no? Los ambientes acuáticos artificiales que tenemos en piscicultura son cuerpos de agua que no corren, no fluyen, no son ambientes cerrados, controlados y son considerados cuerpos de agua o ambientes lénticos, ¿ok? Entonces, fácil de diferenciar ambientes lóticos, donde hay movimiento del agua, ¿no? Al toque ustedes relacionan ríos, quebradas, son ambientes donde el agua fluye en una dirección, en un sentido, tiene movimiento. Y un ambiente léntico es un ambiente estático, ¿no? Donde el agua no fluye, permanece estática en el espacio. Muy bien, fácil de comprender, ¿no? Conceptos bastante importantes. Ahora vamos a ver más a detalle qué es una barcia, ¿no? El área denominada o llamada como barcia es un ecosistema forestal de la cuenca amazónica. Son aquellos bosques, aquella vegetación que crece en las llanuras de inundación a lo largo de los ríos de aguas blancas, ¿no? Entonces las barcias son bastante importantes ya que dependen del nivel de las aguas, ¿no? De la creciente y de la vaciante. Acá tenemos, por ejemplo, ciertos bosques, ¿no? En la primera fotografía que está prácticamente seco, ¿no? Donde todavía el agua no ha alcanzado su nivel máximo. Estaríamos hablando de un ambiente de barcia en el periodo de vaciante. Ya lo contrario, a la derecha ya pueden ver que ese bosque está prácticamente inundado, ¿no? Entonces, ese bosque, esa área geográfica, ese territorio que se inunda y que tiene una periodicidad marcada, ¿no? En la creciente y la vaciante es denominada como barcia, ¿ok? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de doctorado muestreando 6 lagos de barcia del río Solimões, ¿no? En la altura en Brasil, en Manaus. Y durante todo el año hicimos 4 colectas, ¿no? Trimestrales, y era impresionante cómo fuimos en la creciente y estaba todo prácticamente inundado, en la media creciente también, y cómo en la media vaciante, ya en la vaciante, cómo el ambiente, el panorama iba cambiando, ¿no? Entonces la fauna, la ictiofauna que encontrábamos en estas diferentes fases de la barcia, tanto cuando está inundada como cuando está prácticamente seco, era variada, ¿no? Entonces quiere decir que todos los organismos que viven en esos ambientes dependen de la periodicidad, ¿no? De la creciente y de la vaciante, ¿no? Luego tenemos el igapó. ¿Qué es un igapó, no? En Brasil se le denomina igapó a los bosques amazónicos inundados, pero no por aguas blancas, sino por aguas negras. Estos bosques pantanosos están inundados estacionalmente con agua dulce. No, por lo general están presentes a lo largo de tramos bajos de los ríos y alrededor de los lagos, ¿no? Entonces, un bosque inundado, una área inundada por agua negra, no es llamada igapó, ¿no? Contrario de una barcia que es una área geográfica inundada, un bosque inundado por cuerpos de agua blanca, ¿no? Eso ya es una barcia. Hemos hablado mucho de agua blanca, agua negra, pero ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los ejemplos de este tipo de aguas, no? Es importante conocer que los ríos de agua blanca son aquellos ríos que nacen en la cordillera de los Andes y se caracterizan por tener un color marrón o amarillento. ¿Y por qué tienen este color marrón o amarillento? Porque arrastran gran cantidad de sedimentos inorgánicos y de arcilla. Este tipo de ríos, de cuerpos de agua blanca, son ricos en nutrientes. Ejemplos, el río Amazonas es el principal ejemplo de río de agua blanca. Tenemos también a otros de nuestros principales ríos como el Marañón, el Napo, el Pastaza, el Guallaga y el Putumayo, como algunos de los ejemplos, ¿ok? Entonces, cuerpos de agua blanca, ríos de agua blanca, son de color marrón amarillento, arrastran gran cantidad de sedimentos inorgánicos y arcilla y son muy ricos en nutrientes. Ejemplos, Amazonas, Ucayali, Marañón y los otros ríos que les he mencionado. Diferente de los ríos de aguas negras, que son aquellos que nacen en los bosques amazónicos. ¿Por qué se les llama ríos de aguas negras?
porque arrastran gran cantidad de sedimentos, ¿no? De sedimentos que en su recorrido van arrastrando también sustancias húmicas de los bosques, y es por eso que arrastran esta gran cantidad de sedimentos que hacen que tenga esa coloración oscura, ¿no? Estos ríos se caracterizan porque, a diferencia de los cuerpos de agua blanca que son ricos en nutrientes, los ríos de agua negra tienen una baja cantidad de nutrientes. Un ejemplo de río de agua negra es el río Nanay, Samiria, Chambira, Aipena, Nucuray, Cuinico, Tapiche y el Italia. ¿Ok? Luego tenemos a otros dos categorías de los ríos, de los tipos de ríos, que son los de aguas claras, que son los más transparentes de todas las que vamos a ver, y son aquellos que contienen también menor cantidad de nutrientes. Ejemplo, el más representativo tal vez el río Tocache, ¿no? El río Cachiyuca de Lupuna, y los otros que están mencionados. Y finalmente, el cuarto tipo de río, tipo de cuerpo de agua, según su coloración, sus parámetros físico-químicos, son los ríos de aguas mixtas, ¿no? Entonces, en estos cuerpos de agua hay una mezcla de ríos andinos y amazónicos, ¿no? Su coloración es marrón y amarillenta, y se caracterizan también por tener una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Un ejemplo de río de agua mixta es el río Tigre, ¿no? Y sus tributarios, ¿ok? Aquí tenemos ya un cuadrito que, como ustedes tienen las diapositivas a la mano, van a poder repasar. Es un resumen de los tipos de agua de la Amazonía: la columna de aguas claras, columna de aguas blancas, columna de aguas mixtas y la columna de aguas negras, ¿no? Ahí pueden ver el color, pueden ver la transparencia que alcanza cada uno de estos cuerpos de agua, la materia en suspensión que poseen, el pH, los niveles de conductividad, los niveles de calcio, alcalinidad y los principales ejemplos o los principales representantes de estos tipos de agua. ¿Ok? Bastante simple de recordar con esta tablita. Muy bien, acá tenemos una fotografía de nuestro majestuoso río Amazonas, ¿no? Que es el principal ejemplo de un cuerpo de agua blanca, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, el color amarillento o marrón debido a la gran cantidad de arcilla que arrastra, ¿no? El río Amazonas. Y para el caso del ejemplo del río de agua negra tenemos el famoso río Negro, ¿no? El cual ustedes pueden ver aquí en la coloración, el río Negro completamente oscuro. Y acá tenemos un mosaico bastante interesante, una fotografía tomada desde arriba en el cual podemos ver el famoso encuentro de las aguas, ¿no? Este encuentro de las aguas tiene un atractivo turístico en la ciudad de Manaus. Por ejemplo, cuando vas a Manaus, hay un barco turístico que te lleva específicamente a ver el encuentro de las aguas, ¿no? Entonces, muchos se preguntan por qué, si ambos están muy cerca uno del otro, por qué no se mezclan, por qué hay esa diferenciación tan grande entre a la izquierda un cuerpo de agua amarillento, marrón, y a la derecha tenemos un cuerpo de agua totalmente oscuro. Entonces, la composición química de estos cuerpos de agua es diferente, la temperatura también, e incluso la velocidad. Entonces, a lo largo de un recorrido de cerca de 6 kilómetros, el río Negro y el río Solimoes están de lado a lado, diferenciándose, ¿no? Antes de formar el gran río Amazonas, que todos conocemos. Entonces, aquí tenemos un pequeño texto de por qué no se mezclan, no se combinan, y ambos cuerpos de agua mantienen esa coloración bastante llamativa, ¿no? Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Manaus, pueden ir a ver el encuentro de las aguas. Aquí en Iquitos, en Loreto, creo que también hay una parte donde se ve el encuentro de las aguas, ¿no? Pero no creo que es tan turístico como lo es en Brasil, ¿no? Donde sí tiene una logística importante cuando llegas al puerto y te ofrecen los paquetes para ir a hacer el recorrido por el encuentro de las aguas. Muy bien, entonces eso básicamente es lo que se refería a ecosistemas acuáticos, tipos de agua, ambientes, y conociendo ya los tipos de agua que tenemos, los ecosistemas acuáticos, vamos a aplicar todo esto en la parte de la piscicultura, que es lo que nos interesa. Entonces el agua es considerada como un cuerpo de agua de buena calidad para criar peces cuando es segura,
libre de contaminantes, libres de productos químicos, libres de contacto con desagües, con materia fecal, con basura. No es una agua rica en organismos vivos y es alejado de fuentes de contaminación. En esta fotografía ustedes tienen un ejemplo de un cuerpo de agua o un estanque piscícola que presenta problemas en la calidad del agua, ¿no? Del cultivo de los peces, ya que esta agua, este estanque está asociado a una crianza de cerdos, una crianza de chanchos. Entonces todas las excretas, todo el alimento que se descompone cuando llueve es arrastrado de este estanque, de este criadero de chanchos y va a parar en el estanque piscícola. Entonces este estanque es cargado de compuestos nitrogenados, el agua es de una calidad sumamente baja y en consecuencia pues el caso que se presentó en este piscicultor es que todo su siembra de alevinos de gamitana murieron. No murieron por una fuerte parasitosis por Ichthyostyrus multifilis, el famoso itch, pero este itch no apareció por sí solo, no es porque le dio la gana de aparecer, sino que aprovechó las condiciones adversas que presentaba este cuerpo de agua debido a las constantes, los constantes contactos con las excretas de los chanchos que tenían debido a esa granjita que tenían cerca del estanque, ¿no? Entonces miren ustedes un ejemplo real de cómo la mala ubicación de una crianza de otros animales puede afectar la calidad del agua. Vamos a ver los parámetros físico-químicos más importantes en piscicultura, ¿no? Tenemos la temperatura como el más conocido. Lo puntual, hay que saber que la temperatura óptima de los peces debe estar, para criar a los peces, debe estar entre 26 y 30 grados. Cuando está por debajo, existen ciertos problemas y cuando está la temperatura demasiado alta, arriba de los 31 grados centígrados, también presenta y manifiesta problemas en los peces, ¿no? Estos cambios bruscos de temperatura también que existen, ¿no? En la Amazonía, ustedes saben que el clima tropical hace que nuestro clima sea muy variado, ¿no? Hoy día puede estar haciendo calor, un sol bastante radiante, ¿no? La temperatura elevada, y sin embargo en la madrugada pues viene una lluvia, una baja de temperatura y este cambio brusco de la temperatura va a afectar a los peces porque este choque de temperatura, este cambio brusco provoca estrés en los peces. Un pez estresado es un pez inmunodeprimido. Este es un pez que está susceptible para que cualquiera de los organismos que nadan, que habitan el mismo cuerpo de agua donde él está, lo infesten o lo infecten, ¿no? Protozoarios, bacterias, hongos, virus o incluso metazoarios, parásitos, ¿no? Esta es la fotografía de los peces que les comenté, de este criadero de peces, ¿no? Los peces los analizamos y todos tenían la enfermedad del punto blanco, ¿no? El famoso itch, que es este protozoario ciliado con núcleo en forma de herradura. Entonces este parásito mató a la totalidad de los peces que criaba este piscicultor, pero como les dije, el itch aprovechó que el piscicultor tenía una mala calidad del agua. La temperatura, naturalmente, les había dicho, ¿no? Que esos cambios bruscos de temperatura también pueden afectar a los peces. Por ejemplo, cuando el sol está demasiado fuerte, la temperatura está muy alta, esto hace pues que el pez se sofoque, ¿no? Aumente, acelere su metabolismo, ¿no? Incremente su respiración, comience a respirar más agitadamente porque se acelera su metabolismo y él se estresa, se siente afligido, como un ser humano, ¿no? Cuando está con demasiado calor se sofoca. Al sofocarse siente que le falta el aire, que no puede respirar. Lo mismo sucede con un pez. Cuando está a una temperatura demasiado elevada, siente que se está sancochando, que se está quemando. Entonces esto lo estresa, lo inmunodeprime, ¿no? Aparte que al acelerar el metabolismo, el pez comienza a excretar más y esto también hace que deteriore la calidad del agua. ¿Cómo podemos solucionar estos problemas de la temperatura? Hay que medir, monitorear los parámetros, la temperatura diariamente. Cuando se traslada de un ambiente a otro, hay que ver que las condiciones, la temperatura sea la misma y hay que aclimatar a los peces.
¿no? En la clase de sanidad que vamos a tener en el capítulo 2 vamos a ver qué enfermedad o qué problema sanitario se produce por una mala aclimatación. Podemos usar calentadores, ¿no? Pero estos calentadores son mucho más prácticos para piscicultura ornamental, porque como son unidades de ambientes más pequeños, se puede instalar los calentadores ahí. Y otra solución es darle sombra, ¿no? Por lo general hay que tratar de que nuestro estanque de cultivo por lo menos exista un árbol o un arbusto que le dé al menos en una parte del estanque cierta sombra, ¿no? Para que el pez pueda refugiarse en esa parte, ¿no? Debajo del árbol, en una zona que no esté la temperatura tan elevada, para que pueda, pues, de alguna manera sobrellevar cuando existe una temperatura demasiado elevada en el agua. Acá tenemos en la diapositiva, hay termómetros, ¿no? Específicamente para medir la temperatura. Hay también equipos multiparámetros bastante complejos que te miden temperatura, pH, oxígeno, conductividad, CO2. Y estos son los famosos heat packs, los calentadores, los termostatos, ¿no? Que hay de varios tamaños, de varias formas, de varios precios. Tú instalas este calentador, este termostato en el acuario y hay una perilla que tú regulas la temperatura. Puede ser 24, 25, 27, 30, 31, 32, de acuerdo a lo que tú desees, vas regulando la temperatura. Es bastante útil para prevenir, ¿no? Cuando en periodo de lluvias, cuando la temperatura baja drásticamente de un día para otro, para prevenir pueden tener en sus acuarios que este tipo de termostatos, ¿no? O en sus estanques de crianza de peces. Bueno, el precio varía, ¿no? Un termómetro simple, pues es bastante barato. Ya un equipo multiparámetro como HANA, vale entre 10.000 a 16.000 soles, ¿no? Incluso hay de valor más elevado, ¿no? Son bastante caros, pero pues un equipo multiparámetro es indispensable, ¿no? Y necesario para que controles los parámetros físico-químicos del agua. Vimos temperatura, ahora vamos a ver oxígeno. El oxígeno en un ambiente piscícola debe ser siempre mayor a 4 miligramos por litro de oxígeno. Por debajo de esta concentración, la gamitana y otros peces sufren, ¿no? Entonces, la gamitana, por ejemplo, ha desarrollado una estrategia en la cual puede hinchar los labios, ¿no? La boca, de tal manera que le permite ir a la superficie y captar oxígeno atmosférico, ¿no? El famoso boqueo. Pero no todos los peces tienen esta capacidad que tiene la gamitana, ¿no? Muchos que no tienen esta capacidad para modificar la parte de la boca, entonces pueden perecer ante una ausencia de los niveles óptimos de oxígeno, ¿no? El mal manejo, el confinamiento, altas densidades de cría, temperatura elevada durante el día, hacen que se consuma más el oxígeno en el cuerpo de agua y en consecuencia pues el pez sufra de estos problemas, ¿no? Ahora, el oxígeno tiene también una escala, ¿no? Acá tenemos un cuadrito bastante interesante en el cual dicen que la faja óptima está entre 4 o 5 miligramos por litro para arriba, ¿no? A mayor de 5 miligramos por litro es una faja óptima de oxígeno. Valores menores, ¿no? Entre menores de 5 y hasta 1 miligramo por litro ya se considera como en niveles de riesgo, ¿no? Dentro de esos niveles de riesgo, el nivel de menores de 3 hasta 1 ya es un nivel que produce estrés, enfermedades, apatía y reducción en el crecimiento. Ya niveles inferiores a 1 miligramo por litro, pues es una exposición letal, ¿no? Los peces ya no consiguen sobrevivir. ¿Qué soluciones podemos tener para no tener estos problemas de falta de oxígeno en el agua? Si bien es cierto, los famosos bombitas de oxígeno, los pump de acuarios que sirven para arrojar aire y de esa manera oxigenar el agua en nuestros acuarios, son útiles para peces ornamentales. Para piscicultura, un equipito que hace de que el agua se movimente constantemente, se mueva constantemente y oxigene tu estanque son las famosas paletas.
¿no? Esta fotografía inferior derecha son las paletas de piscicultura. Tienen un costo elevado, pero si alguien podría invertir y colocar paletas en su estanque piscícola, pues sería bastante bueno, ya que se olvidaría de los problemas de oxígeno, ¿no? Porque estas paletas se mueven constantemente y este movimiento oxigena el estanque, ¿no? Es bastante útil. Las grandes empresas piscícolas en el mundo utilizan estas paletas. Y bueno, pues siempre monitorear con un oxímetro o un equipo multiparámetro, ¿no? ¿Qué soluciones también tenemos? Podemos hacer recambios de agua parciales, ¿no? Aireadores, bombas de oxígeno, limpieza. Hay que limpiar los acuarios, los estanques cuando están muy sucios porque las excretas pues deterioran también o reducen los niveles de oxígeno. No hay que criar a los peces en densidades demasiado elevadas, ¿no? Y hay que estar siempre monitoreando constantemente, ¿no? Muy bien, acá tenemos también de una exposición de un colega de Brasil, saqué esta escala en el cual dice de 0 a 1 miligramos por litro es una exposición letal. De 1 hasta 5 los peces pueden sobrevivir, pero ya con ciertos problemas, ¿no? Y la faja óptima sería pues de 5 miligramos por litro hacia arriba, ¿no? Pero creo que el promedio de niveles de oxígeno en los estanques de cría de la Amazonía está entre 4 a 4.5, que son considerables como un rango óptimo, ¿no? No hay que olvidar que los niveles máximos de oxígeno están al final de la tarde, ¿no? Alrededor de las 3, 4 de la tarde, y los niveles mínimos de oxígeno que se encuentran en el estanque son al amanecer, en la madrugada. Vamos a ver aquí en este gráfico, por ejemplo, cómo la cantidad de miligramos por litro de oxígeno va incrementándose a medida que pasan las horas hasta llegar a su pico más alto entre las 3, 4 de la tarde, que es una hora del día donde los niveles de oxígeno están en su máximo apogeo. Luego va bajando, ¿no? Va bajando considerablemente y en la madrugada, a eso de las 5 o 6 de la mañana, presenta su pico más bajo, ¿no? Luego nuevamente comienza a subir y hace su ciclo, ¿no? ¿Y por qué hay esta variación de los niveles de oxígeno en el agua? Se debe principalmente a la actividad de la fotosíntesis, ¿no? El fitoplancton trabaja durante el día y ya en la noche no hay fotosíntesis, sino hay mayor consumo de oxígeno. Como ustedes pueden apreciar en la figurita, las microalgas, ¿no? El fitoplancton que se encuentra en los estanques de cría, ¿no? Reciben la radiación solar, el CO2, ¿no? Y esto lo utilizan para la fotosíntesis, para producción y almacenamiento de azúcares, de aceites, y en contraparte liberan oxígeno, ¿no? Más abajo tenemos también otro gráfico bastante importante. Entra la radiación solar, el CO2 es captado por las algas y estas liberan el oxígeno, ¿no? Entonces, este oxígeno sirve para los peces que conviven en los estanques piscícolas, ¿no? Entonces, la actividad fotosintética es mucho mayor durante el día, alcanza su máximo pico a las 4 de la tarde, y ya en la noche, en la madrugada, esta actividad fotosintética para, ¿no? Porque también obviamente las algas, las microalgas, las plantas no reciben la radiación solar que reciben durante el día, ¿no? Entonces es una lógica bastante simple de entender. Vamos a ver nuestro próximo parámetro, que es el pH. El pH indica el nivel de acidez o alcalinidad del agua. En la Amazonía lo ideal es tener peces entre 6.5 a 8.5, ¿no? El pH neutro se considera un pH de 7, ¿no? Cuando hay un cambio brusco de pH, por ejemplo, de un pH ácido a un alcalino, es como que quemaría a los peces, ¿no? Las aletas se deshilachan, cambia el color, las branquias se queman y hay dificultad respiratoria y en consecuencia el pez muere, ¿no? Acá tenemos la escala, ¿no? El pez abajo de 5, de pH 5, la mayoría de los peces mueren, a no ser que sea un pez que sea de agua ácida. Los niveles óptimos estarían pues entre 6.5 a 8.5. Entre 5 a menos de 6.5 hay cierto estrés, cierta incomodidad en los peces. Y también cuando el agua es súper alcalina, arriba de los 8.5 hasta 11 también causa estrés. Y de arriba de 11, el pH arriba de 11 a 14 ya es demasiado alcalino y también mata a los peces, ¿ok?
Entonces hay que tener en cuenta eso, que el pH neutro es 7 y lo ideal está entre 6.5 a 8.5. Bueno, para pH hay ciertos equipos, pHímetros, ¿no? Las famosas también banditas de pH que ven aquí a la derecha. Y pues hay ciertos productos también, ¿no? Cuando, por ejemplo, el agua está demasiado ácida y tú quieres subir, hacerla un poco más alcalina, hay ciertos productos como incrementador de pH, ¿no? Que ya viene preparado, tú simplemente dosificas como te indica. Si el agua está muy alcalina y tú quieres hacerla más ácida, también hay un producto especial también que disminuye los niveles del pH, ¿no? Entonces lo puedes controlar más fácilmente con esos productos. Artesanalmente, ¿qué es lo que hacen las personas? Por ejemplo, si el agua está muy ácida, ¿cómo suben el nivel? Si no tienen esta solución un poco más sofisticada, usan bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces añaden 3 gramos de bicarbonato por cada 100 litros de agua para subir el pH, ¿no? Ahora, si el agua está muy alcalina, ¿cómo bajan el pH? ¿Cómo la hacen muy ácida, más ácida? Una estrategia de los criadores de acuarios es colocar troncos de madera, hojas de castaña, ¿no? Entonces, con esto, el agua baja su concentración, sus niveles de pH y se hace un poco más ácida, ¿no? Son formas artesanales o empíricas de cómo subir o bajar el pH también. Vamos a ver otro parámetro, la dureza. ¿Qué es la dureza? La dureza es la concentración de los compuestos minerales que están en el agua, principalmente magnesio y calcio. Y pues se considera un agua dura y un agua blanda. Un agua dura cuando tiene mucha concentración de carbonato de calcio principalmente, y un agua blanda es cuando tiene poca concentración. Acá tenemos los niveles de clasificación: blanda, moderadamente blanda, ligeramente dura, moderadamente dura, dura y muy dura, ¿no? Las categorías según el nivel de dureza, ¿no? Por lo general, los peces y las plantas prefieren aguas blandas, ¿no? Entre blandas a medio duras, ¿no? Entonces, aquí tienen esta pequeña tabla en la cual cuando ustedes miden la dureza de su piscigranja o de su acuario, pueden guiarse en cuál de esos niveles está, ¿no? Y hay que tener en cuenta que debe estar entre un agua blanda a medio dura, ¿no? A medio dura, ¿no? Entonces está aquí entre 0 hasta máximo 100 o 200 ppm, ¿no? De dureza. Muy bien, otro parámetro físico muy conocido es la transparencia del agua, ¿no? Indica los niveles o el grado de penetración de luz que existe en tu cuerpo de agua. Entonces, aguas ricas en microalgas, ¿no? Un ambiente sumamente lleno de algas, es un ambiente muy eutrofizado, es un ambiente con poca transparencia, ¿no? Porque la gran cantidad de organismos, de la gran cantidad de agua, de algas, no permiten que la radiación solar entre al estanque, ¿no? Entonces, como una barrera. ¿Cómo se mide la transparencia? Utilizando este famoso disco blanco y negro que es el disco Secchi, ¿no? Acá tenemos un gráfico, una figura muy didáctica donde nos dice que cuando hay una transparencia menor que 30 centímetros es un agua considerada agua turbia. El agua de buena calidad está en un nivel de transparencia entre 30 y 50 centímetros, y un agua que está por arriba de los 50 centímetros de transparencia es un agua demasiado clara, ya es un agua que prácticamente no tiene organismos, no tiene organismos fitoisoplanctónicos, ¿no? Entonces también no se quiere un agua demasiado clara, ¿no? Tiene que ser un agua de buena calidad entre 30 y 50 centímetros de transparencia. Acá tenemos una lectura de qué nos indica el disco Secchi en los ambientes acuáticos amazónicos. Dice que cuando el disco Secchi tiene una lectura menor de 20 centímetros es un vivero muy turbio, ¿no? Entonces, cuando está entre 20 a 30 centímetros, la turbidez está comenzando a ser un poco excesiva. De 30 a 45, ¿no? Si la turbidez se da por organismos fitoplanctónicos, entonces está el vivero en buenas condiciones, ¿no? Ahora, entre 45 a 60 ya está desapareciendo el fitoplancton
y más de 60 centímetros el agua está demasiado clara, quiere decir que la productividad primaria está prácticamente desapareciendo o no existe. Bueno, tenemos ahora a compuestos químicos, compuestos nitrogenados, tenemos al amoníaco. Los peces normalmente excretan el amoníaco a través de las branquias y a través de las orinas. Gracias a la degradación bacteriana, ¿no? Este amoníaco puede transformarse en otros compuestos que no son tan perjudiciales para los peces, ¿no? En un pH y temperatura elevada, el amoníaco es tóxico, ¿no? Porque puede producir asfixia en los peces. Entonces, con niveles de 0.25 miligramos por litro o ppm, la mayoría de los peces no pueden aguantar más de 3 días en este nivel de amoníaco. ¿Cuáles son las soluciones? Monitoreo, limpieza, evitar alimentar excesivamente, evitar altas densidades de cría y recambios de agua constantes. Ahora, les decía que en compuestos nitrogenados también están los nitratos y los nitritos. Los nitratos deben de tratar de permanecer al mínimo, ¿no? 0 miligramos por litro, pero los peces pueden tolerar hasta 20 miligramos por litro, ¿no? En condiciones extremas, pero ya arriba de esta concentración es letal para los peces. En el caso de nitritos, valores superiores a 0.75 ppm pueden provocar estrés en los peces y niveles mayores de 5 ppm ya pueden ser letales. Entonces acá tenemos dentro del ciclo del nitrógeno, lo que yo les decía, los peces van a liberar el CO2 que alimenta plantas y con sus heces generan desechos. Estos se hacen amonio y este amonio alimenta a las bacterias benéficas que están dentro de nuestros estanques. Ahora, las plantas liberan oxígeno que consumen los peces y producen desechos que se hacen amonio. Las bacterias nitrificantes reducen el amonio a nitritos, que es mucho menos tóxico que el amoníaco, y luego se convierten en nitratos, que son incluso mucho menos tóxicos que el nitrito y que el propio amonio. Finalmente, los nitratos son consumidos por plantas y se reducen con cambios de agua, ¿no? Además, consumen amonio y nitritos de sus desechos. Entonces, vean ustedes, el agua también necesita tener bacterias nitrificantes para que puedan transformar el amoníaco, que es altamente tóxico, en nitritos y en nitratos, ¿no? Para ello también hay ciertos equipos, hay ciertas soluciones que son bacterias nitrificantes que se pueden adicionar a los estanques o a los acuarios comerciales para que cumplen esta función de transformar el amoníaco en otros compuestos nitrogenados de menor toxicidad para los peces. Tenemos el CO2 o el dióxido de carbono. A mayor concentración quiere decir de que el pH es menor. Es un producto de la respiración de los peces y otros organismos. Habíamos visto la fotosíntesis durante el día y la noche, y en la madrugada que hay mayor producción de CO2, ya que la respiración va aumentando, se consume más oxígeno y en consecuencia se va liberando más CO2, ¿no? Durante la noche puede alcanzar hasta 5 a 10 miligramos por litro. Altas concentraciones de CO2 ya pueden matar a los peces. Otro parámetro importante, la conductividad. Tenemos que la conductividad se refiere a los iones disueltos en el agua, principalmente calcio, magnesio, sodio, potasio, carbonatos, cloruros y sulfatos. Es un indicador de la capacidad que tiene el agua de conducir la electricidad. Se mide en microsiemens por centímetro. El valor óptimo de conductividad debe estar dado entre 20 a 100 microsiemens por centímetro, ¿no? Entonces, es importante medir la conductividad, ya que te ayuda a detectar valores altos. Quiere decir que hay descomposición elevada dentro de tu estanque, y valores reducidos quiere decir que hay una alta productividad primaria, ¿no? Entonces, los parámetros físico-químicos te pueden dar una lectura de qué es lo que está sucediendo también en tus estanques. Entonces, ¿cómo podemos deteriorar la calidad del agua? Ya habíamos visto un repaso: exceso de alimentos, lo cual va a generar también mayores niveles de excreción en los peces. Cuando hay demasiada vegetación y estos impiden que la energía, la radiación solar ingrese a los estanques, también deteriora la calidad del agua.
Contaminación por factores diversos, pueden ser contaminantes químicos, pesticidas, basura, excretas de otros animales, y también cuando hay una densidad inapropiada, ¿no? En el IAP tenemos nosotros un laboratorio de calidad de agua, liderado por el biólogo Werner Chota, y este laboratorio de agua pues nos sirve para monitorear la salud de los cuerpos de agua naturales de nuestra Amazonía, ver los niveles de mercurio, niveles de metales pesados no solo en los peces, sino también en los cuerpos de agua. Y también desde el punto de vista de piscicultura sirve porque puede hacer un análisis completo del estado de salud de nuestras piscigranjas, ¿no? De ser el caso, de que requieran algún tipo de ayuda, asesoría en parámetros físico-químicos, pueden acudir al IAP y los expertos en calidad del agua lo pueden apoyar sin ningún problema. ¿Qué otros componentes encontramos en el agua? Ciertos componentes inorgánicos, como pueden ser metales pesados, arsénico, cadmio, cromo, plomo, mercurio, cobre, plata, zinc, que pueden ser dañinos para el hombre y pueden acumularse en la musculatura de los peces. Y si son peces de consumo, comemos uno de estos pescados con este tipo de metales pesados, nos puede causar cierto daño. Generalmente estos compuestos inorgánicos están presentes cuando cerca de los estanques de cría hay pues fábricas que arrojan sus residuos industriales, actividades agrícolas o actividades mineras, ¿no? Principalmente actividades mineras. Hay ciertos trabajos que tratan de recuperar cuerpos de agua que han sido usados por la minería para hacer los estanques de cría, ¿no? De cría de peces, y en muchos de estos ambientes que han sido explotados por la minería, esta cantidad de metales pesados aún se encuentran presentes, ¿no? Entonces son perjudiciales para recuperar los cuerpos de agua, ¿no? Como componentes orgánicos tenemos algas, coliformes fecales, bacterias, que pueden estar presentes también en las piscigranjas. Si es que en las piscigranjas, en los estanques, van los perros, los gatos, ciertos animales van a excretar, entonces por ejemplo, cuando hay ciertas letrinas cerca de los estanques, también el agua de los estanques pueden estar contaminadas también con materia fecal, ¿no? Coliformes fecales. Ahora vamos a ver dentro de los recursos hidrobiológicos que tenemos en la Amazonía. Tal vez lo más importante, lo que más conocemos son los recursos ícticos, ¿no? Los peces. Ya hemos visto en la clase 2 y en la clase 3 parte de la gran cantidad de biodiversidad íctica que tenemos, ¿no? Peces de diferentes órdenes, agrupados en diferentes familias, diferentes géneros, diferentes especies. Estos recursos hídricos, hidrobiológicos, estos peces dependen de los cuerpos de agua de la Amazonía, ¿no? Habitan tanto cuerpos de agua blanca, cuerpos de agua negra, mixta, clara. Entonces es importante conocer también los criterios de los ecosistemas acuáticos, todos estos conceptos que hemos visto también para desarrollar una piscicultura de mejor calidad. ¿Por qué? Porque obviamente un pez que viene de un ecosistema acuático con aguas ácidas no la vamos a llevar a un cuerpo de agua que tiene un nivel de concentración de pH que está con niveles alcalinos, ¿no? Entonces hay que conocer la biología, hay que conocer el agua, el ecosistema de donde provienen nuestros peces para tratar de replicar estas condiciones de la mejor manera posible, ¿no? Lo más idéntico posible, como es el hábitat de estos peces en ambientes naturales, debe ser en la piscicultura, ¿no? En el caso, por ejemplo, del zúngaro tigrinus, ¿por qué no lo pudimos reproducir del 2008, 2009, 2010? Porque son peces que dependen de la corriente, no están en aguas torrentosas, ¿no? Justo donde la corriente del agua está demasiado fuerte, están estos peces. Entonces nosotros en los estanques, que son cuerpos de agua lénticos, sin movimiento, pues no teníamos cómo asemejar este flujo continuo de la corriente de agua, ¿no? En consecuencia, no encontramos la forma de hacer que nuestros tigrinos encuentren en este ambiente controlado familiaridad para reproducirse, ¿no? Entonces es por ello que es importante conocer el ecosistema de dónde provienen los peces.
Recursos hidrobiológicos tenemos a los moluscos, los crustáceos, ¿no? El Macrobranchium, el camarón de río como principal representante de crustáceos de la Amazonía. Tenemos también los cangrejos de ríos. La parte de crianza de crustáceos en la Amazonía está muy pobre, ¿no? No está desarrollada. El IAD no tiene ningún especialista en crianza de crustáceos, reproducción de crustáceos, es un área también que falta explotar. Lo mismo para el caso de moluscos, ¿no? Tenemos los más representativos, el churo, el congompe, que son organismos que forman parte de la acuicultura. Sin embargo, también nadie se dedica a criar, a vender, a exportar estos animales de la manera como debería ser para crecer económicamente en la parte de la acuicultura, ¿no? No solo es trabajar con peces. Ustedes que tal vez muchos de ustedes son jóvenes, están estudiando, quieren hacer una maestría, un doctorado, apuesten por estas áreas de la acuicultura que no están siendo explotadas en la región Loreto, ¿no? Como son los moluscos, los crustáceos, por ejemplo. También tenemos a los mamíferos acuáticos, ¿no? Tenemos al famoso delfín del río, el bufeo, que conjuntamente con el manatí son dos animales que también forman parte de la acuicultura. Aquí no tenemos, bueno, tenemos al CREA, ¿no? Que el Amazon Forever, que son dos entidades que son apoyadas por organismos del Estado y principalmente por inversión de extranjeros, ¿no? El acuario Dallas World Aquarium es quien financia también parte de los trabajos que hace, o la gran mayoría de trabajos que hace el CREA, ¿no? Que es para rescatar animales en peligro, animales silvestres como el delfín de río, el famoso bufeo o los manatíes. Acá en parte de investigación no hacemos nada con estos animales, ¿no? Por ejemplo, en Manaus, en el INPAD, hay un área específicamente donde está el Pechiboy, ¿no? Y los famosos delfines de río también. Y hay investigadores, hay tesistas de maestría, tesistas de doctorado que hacen tesis con esta temática, en estos animales, ¿no? Rasgos de vida, no sé, crecimiento, ciertos diferentes enfoques que ellos tienen en el INPA para hacer investigación con estos animales, cosa que también nos falta a nosotros en Loreto, ¿no? Tener un área de investigación ligada fuertemente a mamíferos acuáticos, por ejemplo. El caso de la nutria también, que creo que le dicen en Brasil la ariraña, si no me equivoco, también es muy estudiada en el INPA, en Manaus, y aquí en la Amazonía peruana pues no estudiamos, no la tenemos simplemente en un zoológico como un animal de exhibición y poco o nada se hace por tratar de investigar sobre la vida de esta especie o cómo podemos mejorar su supervivencia, ¿no? Ya que es una especie también que tiene peligro porque es altamente cazada o depredada por cazadores ilegales. Dentro de los recursos hidrobiológicos no hay que olvidar a las aves, ¿no? Dentro de las aves piscívoras juegan un papel fundamental, ¿no? Las famosas garzas, por ejemplo. Estas aves son responsables de que el ciclo de vida de muchos parásitos se cumpla, ¿no? No hay que olvidar que los parásitos son parte de los organismos vivos que existen en los ecosistemas acuáticos, ¿no? No hay que pensar en los parásitos como que son organismos dañinos, no. Por el contrario, muchos de ellos regulan poblaciones, tienen funciones dentro de los ecosistemas. El problema de la parasitología de los parásitos es cuando ya están en ambientes controlados, ¿no? Donde ya no existe ese equilibrio entre hospedero, ambiente y parásito, ¿no? Entonces, las aves piscívoras, los mamíferos acuáticos, los reptiles son responsables de que se cumpla el ciclo de vida de los parásitos y ellos también continúen, ¿no? Viviendo alrededor de nosotros, alrededor de nuestros ecosistemas acuáticos. No hay que olvidar también a las plantas, ¿no? Las plantas acuáticas también son parte de los recursos hidrobiológicos, ¿no? Tenemos un ejemplo de la planta acuática más bonita o más llamativa, la famosa Victoria regia, ¿no? Estas plantas tan grandes en las cuales incluso los niños pueden usarlas como balsas, ¿no? Entonces las plantas acuáticas también son parte de los recursos hidrobiológicos.
Esta fotografía pues tenemos a la guama que como recurso hidrobiológico representando a las plantas y al famoso manatí, ¿no? Que está consumiendo esta guama, ¿no? Para completar sus requerimientos nutricionales. No hay que olvidar a los microorganismos, ¿no? Que también son parte de los recursos hidrobiológicos, el fitoplancton, el zooplancton, copépodos, crustáceos, cladóceros, microcrustáceos, moina, larvas de insectos, pupas de insectos, insectos adultos, insectos juveniles, todos ellos son parte de los recursos hidrobiológicos que dependen de los ecosistemas acuáticos amazónicos. Los macroinvertebrados también, ¿no? Como pueden ver en esta fotografía, incluso los macroinvertebrados sirven para, en cuerpos de agua naturales e incluso en cuerpos de agua piscícola, sirven como bioindicadores. Una alta cantidad de macroinvertebrados, tanto en su forma adulta, forma juvenil, como en su forma larval, indica de que el agua está en buenas condiciones, ¿no? A medida que se van teniendo un deceso del número de macroinvertebrados en el cuerpo de agua, se va considerado un agua intermedia, y cuando hay pocos macroinvertebrados en el agua o en los estanques, se puede decir que el agua no es buena, los macroinvertebrados son bioindicadores de salud, de equilibrio, de que el agua está limpia, de que el agua está saludable y permite la interacción entre muchos organismos, ¿no? Desde microorganismos hasta organismos más grandes que interactúan y que dependen del agua para sobrevivir. Muy bien, exactamente 1 hora. Hemos terminado la parte de ecosistemas acuáticos y vamos a ver un poco sobre impacto ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? El impacto ambiental es conocido como impacto antrópico o impacto antropogénico. Quiere decir que es la alteración o modificación que causa la acción humana sobre el medio ambiente. Cuando hablamos de impacto ambiental, tenemos siempre esa fotografía, ¿no? A la izquierda tenemos un ecosistema saludable, verde, lleno de vida, y a la derecha un ecosistema oscuro, frío, sin vida, con fuego, en destrucción. Entonces, el principal causante de este deterioro del ambiente es el hombre, ¿no? Actividades antropogénicas inadecuadas están llevando a que el ambiente esté sufriendo y esté siendo impactado de forma negativa. Para hablar de impacto ambiental, lo principal que se nos viene a la mente son los famosos estudios de impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental. Justo hoy tuve una reunión con directivos del IAP y con representantes de entidades que están haciendo proyectos para construir carreteras, construir hidrovías, y estamos discutiendo de que es muy importante la evaluación del impacto ambiental en este tipo de obras que se va a hacer. Pero muchas veces esta evaluación de impacto ambiental se hace durante o después de la ejecución de la obra, lo cual es lo incorrecto. Antes de empezar obras públicas o proyectos de alta envergadura como la construcción de una carretera o de una hidrovía, se debe hacer un estudio de impacto ambiental, ya que el objetivo de este estudio de impacto ambiental es identificar, predecir e interpretar los impactos que esta actividad va a producir si es que se lleva a cabo, si es que es ejecutada. Para hacer este estudio, hay que tener el documento de impacto ambiental que hacen técnicos especialistas identificando los impactos, cómo pueden corregir los impactos negativos, qué efectos van a producir, ¿no? Se pone en una balanza si el proyecto va a dar más impactos positivos que negativos, y si estos impactos negativos son irreversibles, no pueden corregirse o son nefastos. Si son irreversibles, no pueden corregir, entonces ni hablar, no se debe realizar la obra. La evaluación de impacto ambiental debe ser lo más objetivo posible, no deben haber interpretaciones ni valoraciones, ¿no? Sino que debe mostrarse los datos reales, tal y como se presentan. Es un estudio multidisciplinar, exactamente, actúan varias ciencias y varios especialistas, ¿no? Ya que tiene que haber un especialista de que monitoree cómo va a afectar al clima, al suelo, al agua, ¿no? Otros que son especialistas en cómo podría afectar a las plantas, a los animales, al ecosistema en sí,
Incluso hay especialistas que desde el punto de vista tradicional, del conocimiento tradicional de las culturas de los pueblos indígenas, de la historia, también tienen que evaluar, ¿no? Porque muchas veces la construcción de ciertas estructuras pueden llevar a la destrucción de patrimonio cultural, ¿no? De destrucción del hábitat o de los lugares donde conviven las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, es un grupo de especialistas que deben trabajar en conjunto para hacer una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Es una mentira que le van a dar a una sola persona que haga el estudio de impacto ambiental y esta persona va a poder conocer todo. No, esta persona tiene que agenciarse de varios especialistas para que todos en conjunto saquen pues un trabajo que de verdad sea una evaluación de impacto ambiental y contribuya, ¿no? Lamentablemente sabemos, conocemos que muchas personas cuando hacen un estudio de impacto ambiental para una empresa súper grande como una petrolera, por ejemplo, los resultados que muestran no son los correctos o los reales, ¿no? Entonces hay plata de por medio, bueno, para que los valores reales se tergiversen y se cambien, ¿no? Y se acomoden al proyecto, lo cual es lo que no debería pasar, pero lamentablemente existe, ¿no? En la acuicultura, ¿cómo se impacta el ambiente en la acuicultura? Mediante el uso de antibióticos, químicos y pesticidas. Lo vimos la primera clase, que el uso de medicina para tratar a los peces como químicos, como antibióticos, puede llegar a los cuerpos de agua naturales o a los mismos estanques, pueden acumularse y deteriorar la calidad, impactar al ambiente. Cuando se fumiga cerca de los estanques también, los pesticidas pueden ser perjudiciales para el ambiente. ¿Cuál es la solución? Pues les había comentado que en vez de usar químicos, antibióticos, deberíamos usar pues vacunas, ¿no? Para vacunar a los peces contra ciertas enfermedades. Esto todavía está recién en pañales, está creciendo, pero ya este año vamos a iniciar un proyecto con vacunas, ¿no? Contra Aeromonas hidrófila en Gamitana y Paco. Y otra solución, otra alternativa para una acuicultura que no impacte el ambiente es el uso de la fitoterapia, ¿no? El uso de las plantas medicinales para prevenir y combatir enfermedades parasitarias también, ¿no? Es de vital importancia, ¿no? También tenemos, bueno, el Fondesit ha abierto la convocatoria que cierra el 15 de marzo, ¿no? Para investigación básica y aplicada. El Laboratorio de Parasitología está postulando a un proyecto de investigación aplicada con el uso de fitoterapia, ¿no? Esperemos que ganemos porque vamos a probar plantas medicinales para prevenir y combatir infecciones bacterianas, infecciones causadas por ectoparásitos y por endoparásitos. La contaminación en los cuerpos de agua naturales por basura, plásticos, residuos, petróleos también está destruyendo el ambiente, ¿no? Entonces, miren ustedes ese camión de basura arrojando todos los desperdicios a los cuerpos de agua de la Amazonía, pues no solo matan a todos esos recursos peces, la muerte de los peces ocasionan pérdidas económicas y pérdida de empleo, ¿no? Entonces, cientos, miles de familias que viven de la actividad piscícola, cuando no se maneja bien la parte sanitaria, la parte ambiental en la piscicultura, pueden verse afectados, ¿no? Muy bien, entonces, como resumen de esta parte de impactos económicos y ambientales, les doy como alternativas a ustedes para que realicen una piscicultura armónica con el ambiente, que incidan en la fitoterapia, ¿no? Productos, plantas naturales para tratar y prevenir enfermedades. Estos son accesibles, de bajo costo, armónicos con el ambiente, que busquen, investiguen un poco más sobre vacunas, ¿no? Para evitar ciertos problemas, como por ejemplo el virus de la tilapia que en San Martín mató a casi la totalidad de estanques de cría de este pez que tenía, ¿no? Impulsar el rubro empresarial, ¿no? A través de una acuicultura, una piscicultura sostenible, armónica con el ambiente y principalmente que todas estas normas, estos aspectos sanitarios que vayamos a tener, nos lleve también a una piscicultura inocua, ¿no? En el cual produzcamos carne de calidad inocuos, ¿no? Libres de parásitos, libres de contaminantes químicos, libres de coliformes fecales y que pues sean de beneficio para la población, ¿no?